Hola estudiantes, este curso de física fue diseñado para que puedas adquirir aquellos conocimientos, gráficas, ecuaciones y algún dato curioso que requieras para poder presentar tu examen de física en ingreso a licenciatura o bien ingreso a bachillerato o también algún repaso que requieras pues de esta materia. Sabemos que la física se divide en mecánica y la mecánica a su vez se subdivide en la cinemática, la cual la cinemática estudia los 7 movimientos que rigen a los cuerpos. Vamos a empezar con el primer movimiento, que es movimiento rectilíneo uniforme, en el cual vamos a ver antes que nada qué es la cinemática. Pues no es otra cosa más que la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que los originan. Las características de un fenómeno mecánico pues son todas aquellas entidades o conceptos como tienen que ver con la velocidad, aceleración, distancia, sus gráficas, sus ecuaciones, en sí todo lo que conlleva el movimiento de los cuerpos. Pasando a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, las características son que su trayectoria es en línea recta, la velocidad es constante y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si parte del reposo, su velocidad inicial siempre va a ser 0. Y las ecuaciones de este movimiento las podemos identificar mediante este triángulo que tenemos aquí. Empezando con la velocidad, donde la velocidad me dicen que es distancia entre tiempo, pero la velocidad se mide en metros sobre segundos, kilómetros sobre hora y pies sobre segundos. Dependiendo del sistema de medida en el que estemos, sistema MKS, en el sistema FPS o en el sistema CGS, estas unidades van cambiando. Podemos también poner millas sobre hora, pies sobre segundo, etc. Eso dependiendo del problema y en qué sistema de medida nos encontremos. La velocidad pues la distinguimos con la letra minúscula o la letra B chica, V o B de vaca, como la conozcas. La distancia con la letra D y el tiempo con la letra T. Por lo tanto, la velocidad es distancia sobre tiempo, como aquí podemos ver en el triangulito. Pasando a la siguiente ecuación, que es distancia es velocidad por tiempo, aquí vemos. Y la otra ecuación que nos marca este triangulito o este movimiento, pues es distancia entre velocidad, es decir, el tiempo es igual a la distancia entre velocidad. Vamos a ver 3 ejemplos de este movimiento para que así podamos ver la aplicación de estas 3 ecuaciones. Empezando con las gráficas de este movimiento son la velocidad contra tiempo. Vamos a observar que siempre va a ser una línea recta horizontal porque la velocidad no cambia a través del tiempo. Sí tiene velocidad, pero esta no cambia. Y en gráficas, pues cuando algo no cambia, no tiene pendiente y siempre está horizontal. Si nosotros graficamos la distancia contra tiempo de este movimiento, vamos a obtener una línea recta, pero con una cierta inclinación. Esta inclinación o ángulo nos lo va a dar los valores que tengamos del tiempo y los valores que tengamos de la velocidad. En este caso, pues la distancia nos marca también lo que es la inclinación de la recta. Ahora bien, de aquellos 3 problemas que mencioné anteriormente, vamos a empezar con el primero, el cual me dice cuál es la velocidad de un automóvil cuyo recorrido fue de 600 kilómetros en 5 horas. Vamos a aprender a escudriñar los enunciados que siempre se involucran en física, ya que pues sabemos que no todos podemos identificar bien o escudriñar todos aquellos datos que tenga un enunciado y ahí empieza pues la problemática de cómo poder resolver un problema. Los datos que nos da este enunciado son ¿cuál es la velocidad? Es decir, nos están pidiendo la velocidad, que es lo que no sabemos. Aquí le vamos a poner un signo de interrogación porque es lo que nos están preguntando. Después nos dice que el automóvil recorrió 600 kilómetros, que sería la distancia, y el tiempo es de 5 horas. La ecuación que vamos a usar es precisamente aquella
en la cual involucra la velocidad despejada y distancia con tiempo. Es decir, la velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Los datos que ya obtuvimos del enunciado los vamos a sustituir en esta ecuación. Empezando con la distancia, que son 600 metros, lo ponemos arriba y abajo vamos a poner 5 horas. Si dividimos 600 entre 5, vamos a obtener 120 kilómetros sobre hora. Es decir, que la velocidad del automóvil es de 120 kilómetros por hora. Como podemos ver, si seguimos todo el desarrollo, vamos a obtener las magnitudes correspondientes de la velocidad. En el siguiente ejemplo de este movimiento tenemos que en qué tiempo recorre un objeto en movimiento a una distancia de 800 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Los datos son ¿en qué tiempo? Eso es lo que no sabemos. Nuevamente ponemos signo de interrogación. Después nos dice que este objeto recorrió una distancia de 800 kilómetros. Aquí está. Y una velocidad de 90 kilómetros por hora es la que lleva el objeto. Por lo tanto, la ecuación a utilizar es cuando el tiempo está despejado. Entonces tenemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Los datos adquiridos los vamos a sustituir en esta ecuación, donde la distancia son 800 kilómetros y la velocidad son 90 kilómetros por hora. Si nosotros dividimos estas distancias, primero tenemos que saber cómo van a quedar las magnitudes. Para esto vamos a ponerle un 1 imaginario al kilómetro que tenemos acá arriba para poder aplicar lo que conocemos en álgebra como ley del sándwich. Al hacer esto vamos a multiplicar kilómetros por hora y nos va a quedar en esta parte de arriba. Y después vamos a multiplicar 1 por kilómetro y nos va a quedar kilómetros. Con esto lo hacemos para poder saber cómo van a quedar las magnitudes del tiempo. Se eliminan los kilómetros y todo nos va a quedar en horas. Dividimos 800 entre 90 y nos va a quedar 8.8 horas. Por lo tanto, el tiempo de recorrido del objeto es de 8.8 horas. Por último, vamos a ver este ejemplo en el cual nos piden que en qué distancia recorre un avión si lleva una velocidad de 120 kilómetros por hora en un tiempo de 3 horas. Los datos, nuevamente, nos están diciendo qué distancia es lo que no sabemos. Nos dicen que lleva una velocidad de 120 kilómetros por hora, aquí está. Y esta distancia la va a recorrer en 3 horas, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra ecuación sería distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a sustituir esos valores en esta ecuación, donde la velocidad son 120 kilómetros sobre hora y el tiempo son 3 horas. Si nosotros multiplicamos 120 por 3 nos va a dar 360. Luego multiplicamos kilómetros por hora y aquí arriba nos va a quedar kilómetros por hora y abajo nos van a quedar horas. Eliminamos las horas y entonces todo nos va a quedar en kilómetros. Por lo tanto, nos va a quedar 360 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia que recorre el avión es de 360 kilómetros. Estos serían los 3 ejemplos que podemos tener en este movimiento y podemos pues dominar aquellas ecuaciones de este movimiento que en primera instancia podemos ver que es un poco sencillo y después pues de que ya dominemos estos conceptos podemos pasar a la siguiente clase de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos vemos.